Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La guerra de las hormonas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte brevemente del tema de la guerra de las hormonas. Cómo es que las hormonas chocan, compiten, pelean unas con las otras y crean lo que se llama un desbalance hormonal, que realmente es lo que es la causa de la obesidad, la causa de los problemas con los nódulos en la tiroides, la causa de los pólipos que salen en los ovarios a las mujeres, la causa inclusive hasta de los cánceres. Así que voy un momentito a la pizarra porque quiero explicarte cómo evitar que tus hormonas, las hormonas que dirigen tu cuerpo, las que causan todas las acciones y los cambios necesarios en tu cuerpo, que regulan tu cuerpo, empiecen a pelear unas con las otras y te traigan un problema de salud ligado al metabolismo. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Constantemente nos escriben a Jorge y a mí, y les invito a que nos escriben en Metabolismo TV sus comentarios, y pues nosotros hacemos lo mejor que podemos por contestar esos comentarios. A veces tardamos un poquito, pero es porque nos llegan muchos. Metabolismo TV lo ven algo así como 1.200.000 personas por mes, hasta ahora, ¿no? Y sigue creciendo. Entonces, muchos quieren contestaciones rápidas, tratamos todo lo que podemos, a veces me tardo hasta 30 días o algo así, pero siempre le contestamos, ¿no? Pero quiero compartir porque muchos de los que nos preguntan, nos están hablando de problemas hormonales, que tienen problemas con la tiroides, que tienen agotamiento adrenal, que las señoras o las jóvenes mujeres tienen problemas de menstruación irregulares, o sea, una menstruación irregular con coágulos de sangre que no pueden quedar fecundadas, o sea, que siempre nos están hablando, ¿verdad?, de problemas hormonales. Uno de los temas que más nos traen a Metabolismo TV, el tema de los problemas hormonales. Y ahí entran que si fui al endocrinólogo, al especialista de hormonas, porque él me dijo, a ver qué usted opina, don Frank, qué sé yo, ¿no? Ok, entonces quiero traerle un poquitito como de cordura al tema, para que usted entienda bien que lo que está pasando y que puede estar causando esos problemas hormonales. Fíjense, vamos a empezar por hablar de qué es una hormona, ¿ok? La palabra hormona, ¿ok?, es una palabra interesante. Si usted revisa el origen de esa palabra, eso viene del griego hormón. Esa palabra, la palabra hormona, se empezó a usar en el 1905 y viene del origen, es la palabra griega hormón. Hormón es una palabra en griego que quiere decir impulso o quiere decir movimiento, ¿ok? O sea, en griego, la palabra hormón quiere decir impulso o movimiento que causa acción, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso mismo es lo que hacen las hormonas. Las hormonas dentro del cuerpo lo que hacen es que crean un impulso. ¿Qué es una hormona? Una hormona es una sustancia orgánica aquí sí que es natural, que producen todos los cuerpos de los animales y todos los cuerpos de los humanos para causar impulsos en el cuerpo, que son mensajes para que los órganos del cuerpo hagan ciertas cosas. Usted podría decir que las hormonas son como mensajeros, son sustancias mensajeras, ¿no? Hay una hormona que tiene la mujer que se llama estrógeno, es una hormona femenina, que le da un impulso al cuerpo de una mujer a tener senos, a tener la voz finita, a que no le salga barba y a que tenga menstruación. Por ejemplo, cuando una mujer deja de menstruar, se llama menopausia, es porque ya su cuerpo no produce estrógeno. Al no tener esa hormona mensajera que le daba el impulso de decirle tienes que menstruar para renovar el ciclo, para que puedas quedar fecundada el próximo mes, pues se acabó la menstruación. Se llama menopausia. Así que las hormonas todas tienen que ver con crear un impulso, con dar un mensaje al resto del cuerpo. Imagínense que son como unos mensajeros que están corriendo por el cuerpo y se crean en distintas glándulas, como la tiroides, las glándulas adrenales que producen las hormonas como cortisol, como adrenalina, los ovarios, en el caso de la mujer, los testículos, en el caso del hombre que producen la testosterona y así, ¿no? Pero las hormonas son mensajeros y crean impulsos y crean movimientos. Así que no existen movimientos dentro del cuerpo
si no hay hormona. Ahora, ya sabiendo lo que es una hormona, ¿verdad? Pues vamos a hablar de la guerra de las hormonas. Muchas de las personas que nosotros trabajamos dentro de los centros Natural Slim o de las personas que leen el libro El Poder del Metabolismo o el libro Diabetes sin Problemas, pues en verdad lo que tienen son problemas hormonales. ¿Cómo se refleja ese problema hormonal? Pues ese problema hormonal se refleja en que el cuerpo empieza a tener problemas de la tiroides. ¿Qué es un problema de la tiroides? Un problema hormonal. Porque ¿qué es lo que hace la tiroides? Produce hormonas. Eso produce la hormona T4, la T3, y que son las hormonas que controlan el metabolismo. Ahora, puede haber problemas hormonales, por ejemplo, en el área sexual, en el caso de la mujer, ¿verdad? Pues puede tener problemas con el estrógeno o con la progesterona, que es una hormona que le permite a la mujer quedar fecundada, quedar encinta, ¿no? El estrógeno es una hormona que engorda, por eso una mujer empieza a usar pastillas anticonceptivas y va a engordar. La progesterona es una hormona que adelgaza, por eso una mujer empieza a usar crema de progesterona, como decir, por aquí tengo, ¿verdad? Una crema de progesterona, como nosotros usamos FemBalance, es una crema especial de progesterona natural que ayuda a la mujer a bajar de peso, e inclusive le ayuda a adelgazar y a mantener la piel joven y bonita, ¿verdad? Porque es una hormona como de juventud, ¿no? Entonces, ese es el caso de la mujer. En el caso del hombre, pues el hombre cuando van pasando los años, muchas veces le empieza a fallar la testosterona, que es la hormona masculina, y el hombre empieza a perder potencia sexual, interés en la pareja, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí vienen otras situaciones, ¿no? Pero entonces las glándulas adrenales, que están arriba de los riñones, o sea, acá arriba de los riñones, tenemos dos riñones, arriba hay unas glandulitas, son así de tamaño como de una almendra, un poquitito más grande, y crean unas hormonas, hay una de ellas que se llama cortisol, que es una hormona de estrés, que es una hormona que si usted lee el libro El Poder del Metabolismo o Diabetes sin Problemas, va a ver que estoy explicando que engorda. Si una persona tiene mucho estrés en su vida, produce mucho cortisol. Produce mucho cortisol, va a sacar mucha panza, mucha barriga, mucha grasa abdominal. Y no va a poder adelgazar. Ahora, también estas glándulas adrenales producen adrenalina. Adrenalina, ¿ok? La adrenalina es una hormona de estrés, pero es una hormona de estrés para pelear o correr. O sea que cuando usted pasa un mal rato, la adrenalina se trepa. Cuando su esposo o su esposa tienen ganas de pelear y de discutir, la adrenalina está por el cielo, ¿ok? Cuando usted pasa un susto, la adrenalina sube. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas hormonas se supone que funcionen dentro de un balance hormonal, ¿ok? Ahora, no se me puede quedar la hormona principal, que es la que engorda. La hormona principal, que es la que engorda, es una hormona que produce el páncreas, que se llama insulina. Si usted no produce insulina en su páncreas, usted no puede engordar. Ahora, ¿cómo usted hace para adelgazar? Y eso es lo que usted va a ver en El Poder del Metabolismo y el Diabetes sin Problemas. Para usted adelgazar o controlar la diabetes, usted necesita por fuerza reducir la glucosa, que es el azúcar de la sangre, ¿para qué? Para que reduzca la insulina. Porque toda la persona que tiene mucha insulina va a engordar. Así que para bajar de peso, usted tiene asegurado que baja la insulina. ¿Qué pasa? Ahora, todas estas hormonas compiten. Y compiten por atención con las células. Si todos los mensajes a usted le llegan a la misma vez y se le hacen 10 llamadas al mismo momento, usted solamente puede atender una. Pues ¿qué pasa? Dentro del cuerpo él puede atender varias, pero si hay exceso de insulina, pues va a interferir con la tiroides. Por eso las personas que tienen problemas de exceso de insulina porque comen demasiados carbohidratos, no usan la dieta 3x1, pues van a tener problemas de la tiroides, nódulos en la tiroides y demás. La persona que tiene demasiado carbohidrato en su comida, pues va a tener demasiada insulina. La insulina va a interferir también con el estrógeno y la menstruación se pone rara, y con la testosterona, y el hombre se pone como más femenino y menos capaz sexualmente. O sea, que no importa lo que usted mire, siempre que usted crea un desbalance hormonal a través de su dieta o crea demasiado estrés, pues usted está creando una guerra de las hormonas. Esta hormona pelea con esta otra pelea con esta pelea con esta pelea con esta, y usted tiene un desastre. Entonces, le llamo la guerra de las hormonas. ¿Cómo se resuelve? Pues usted empieza a educarse cómo llevar un estilo de vida, una dieta 3x1, la hidratación correcta, la cantidad de agua que necesita, limpia su cuerpo de hongo y de momento se acabó la guerra, hay balance, su figura le queda bien, las señoras se ponen bonitas, los maridos se ponen celosos y todo el mundo celebra. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.